mundo. Cuento contigo. Unidos hacemos más. Ya, llegamos al último bloque ya. Qué manera de pasar rápido los minutos en este programa, querida Susanita, que nos vamos a ir de inmediato a un consejo. Coloque atención, FONASA. Bien. FONASA más cerca de ti. Ahora puedes pagar tu bono consulta médica en cualquier caja vecina de Banco Estado a lo largo del país. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Cuando pidas hora para tu consulta médica, no olvides solicitar RUT del prestador y el código de la prestación. Con estos datos, ingresa a www.fonasa.cl, sección Servicios en línea, o llama al Fono FONASA 600-360-3000 y solicita tu folio. Acércate a cualquier caja vecina con el folio y paga el valor de tu bono. No olvides solicitar los dos comprobantes, copia cliente y copia prestador. De esta forma, cuando asistas al médico, entregas el comprobante copia prestador que será tu bono FONASA. FONASA me protege. Así es, FONASA me protege, y quien también protege nuestro cabello, el de Susanita y el mío, es Humberto. Humberto de Alta Peluquería, profesionales de la belleza, color, masaje, peinado, barbería. En Humberto Alta Peluquería están totalmente a la vanguardia del hombre y de la mujer de hoy. Manuel Oyarzún, esquina Orella. Puedes pedir tu horita al 55222-8938 y tendrás la mejor atención. Profesionales exquisitos, cariñosos, ¿o no? Somos súper regalonas ahí. Muy, muy regalonas somos, pues. Nos encanta ponerlos en las manos de todos los profesionales de Humberto Alta Peluquería. Así es. Bueno, y también tenemos que mencionar, ¿cierto? Y agradecer a Dideco por el apoyo en nuestro programa, siempre trabajando en el desarrollo social de nuestra comunidad. Y, por supuesto, fortaleciendo la educación y la salud, está la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Y por último, también tenemos que agradecer a Muebles Finos de Estilo, ¿cierto? Con toda esta elegancia y calidad de estos muebles finísimos, maravillosos. El viernes tengo Me tienes que mío. invitar a tu casa. El viernes a la tengo el inauguración mío. de ese mueble. Así de es. ese sofá. Un living precioso. Un living. Ahí está. Oye, Muy ya bien. llegamos a nuestro espacio último, Susanita, y en compañía, por supuesto, de nuestra queridísima amiga, ¿cierto? Irina Salgado. Bueno, tiene un amplio currículum para presentarla. Única, grande y nuestra. Exactamente. Experta en emergencias y prevención de riesgos. Oye, ¿qué ole en Barran China? Sí, bueno, Yo ahora me acuerdo de ti con esas cosas y yo digo, ¿cómo estará la Irina ahí? Con sus instrumentos ahí, me lo imagino, no sé, arriba del cerro. No, bueno, saludarla a ustedes, chiquillas, y también a la gente que está en sus casas. Efectivamente, hoy a las 9:15 de la noche de China, pero a las 1 de la tarde alrededor de Chile, ¿no es cierto? Hubo un terremoto en No, China. más temprano en Chile. Sí, 6 horas creo que son de diferencia. sí, de diferencia. Hubo un terremoto en China de 6.5 grados Richter y que estuvo a 20 kilómetros de una ciudad que tiene un nombre extraño que en este minuto no me puedo lo recordar, conocí. pero que lo tengo en mis torpedos aquí debajo de la mesa. Y hasta hace 3 horas atrás, el primer reporte ya indicaba que habían 6 muertos, más de 130.000 viviendas afectadas. Y las mismas autoridades del Centro Nacional de Catástrofes de China estaban señalando que ellos esperaban una cifra de muertos mayor a la que se había ingresado, porque son zonas territorialmente extensas para poder recibir la información de afectación o daños que ellos habían Perdona mi tenido. ignorancia, Irina querida, pero claro, uno siempre escucha como de terremotos y cosas así en Japón, ¿verdad? En China yo no había escuchado, pero si queda la escoba en China, acá no pasa nada en Chile. En este caso no, por la zona donde fue efectivamente el epicentro, y segundo porque nosotros recibimos, por ejemplo, en este caso si fuera una alerta de tsunami, la alerta la recibimos con los países que son colindantes con el Pacífico Sur. Claro. En este caso Japón, por eso normalmente cuando Japón tiene un terremoto como el que tuvo el año 2011, emitió una alerta para nuestras costas, no solo para Chile, también para Ecuador, Estados Unidos, todos los países que bordean el Océano Pacífico, que se llama el Cordón de Fuego.
Y lo mismo hacemos nosotros cuando nosotros tenemos terremotos con epicentro en borde costero, ¿no es cierto? El WPTC, que es el Centro de Monitoreo del Pacífico Sur, que está en Estados Unidos, emite esta alerta a todos los países. Y ahí nosotros mandamos la alerta así como cuando la recibimos nosotros. O sea, tranquilidad. En este caso no, si tranquilidad, No pasa además, ya no se emitió esta alerta señalando que efectivamente el terremoto fue en China. Yo estaba buscando porque aquí tenía el nombre de la ciudad. Es Sunchui, algo así. Aquí tengo el... Sunchui, una cosa así. Oye, pero me imagino con la cantidad de gente que vive Con ahí. la cantidad de chinos, es- niños. Sí, Sichuan. Sichuan. Ah, ya, eso Ese, era, y sí. fue obviamente a 20 kilómetros de profundidad, es decir, para que la gente entienda un poco, la profundidad tiene que ver como cuánto lo podemos sentir, ¿no es cierto? A menos, yo sé que es un tema súper difícil para que la gente lo entienda en su casa, pero mientras más superficial, Shango nos dice Produce- Pedrito ahí. ¿Cómo de no? produce mayores daños, mayor cantidad de daños y impacto en la Pero zona. ya Además, mía, de señalar... estaba de noche ya. Sí, por eso dije, allá era Sí, alrededor po. de las 9:15 de la noche. Lo que Claro. pasa es que nosotros, por la diferencia horaria, hay que señalar que esto está en otro continente, era el mediodía de Chile. Claro, y ¿Ya? habían varios videos así como bien catastróficos, pero claro, al parecer, afortunadamente, no hubo muchas víctimas. Ya. O sea, Oye, van a ver, yo creo que, En la como medida que señalé, vayan- esta es una región territorialmente súper extensa, donde hay hartas personas entiendo. que viven en zonas rurales, por lo tanto, la información que se tenía de estos 63 heridos en condiciones graves, de estos 6 fallecidos, y más de 130.000 viviendas afectadas, O por sea, lo tanto... pero ahí no se condice. Por eso te digo, o sea, claro. el impacto territorial, si estamos hablando de 130.000 viviendas, por eso las mismas autoridades del Centro Nacional de Catástrofe de China ya estaban diciendo que ellos esperaban que esta cifra Claro, de muertos fuese aumentara. mucho mayor. Ellos el año 2008, que tuvieron el último terremoto, su cifra de personas fallecidas superó las 100 personas. Sí. Por eso ellos ya estimaban que en este caso seguramente su cifra va a ser mayor. Hay que señalar que las primeras informaciones que se reciben son de los centros urbanos, que es lo mismo que ocurre en Sí. Chile, normalmente las capitales, pero siempre normalmente hay localidades y zonas a las que las autoridades no tienen acceso rápidamente. Ya, muy bien. Irina, querida, vamos A a lo que entrar nos en convoca. materia enseguida, lo que nos convoca, que es un tema súper interesante y va muy en la línea además porque estuvo María Inés Verdugo en un par de bloques atrás, así que cae ahí muy bien para seguir un poco en la línea. Respecto de las medidas de seguridad para las personas en situación de discapacidad, qué importante es tener un plan de acción, ¿verdad? Claro, hoy día lo que vamos a conversar, ahí tenemos hartas láminas de apoyo, tenemos hasta un video que es del Senadi, Ay, no efectivamente. sabemos si se bajó. Ay, Vamos. Sí, los tiene ahí. Ah, yo ya, los estoy viendo. perfecto. Ah, muy bien. Entonces lo que vamos a conversar hoy día es que cuando uno en su núcleo familiar, ¿no Claro. es cierto? Nosotros hemos hablado de hacer un plan de seguridad familiar Sí. siempre, pero hoy día nos vamos a abocar en especial, como dijo la Susana, a aquellas personas que tienen una discapacidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque normalmente estas personas, si tienen algún tipo de discapacidad, van a necesitar una ayuda especial. Ahora, antes que entremos, creo que podemos Vamos ver a el ver el video video. de Senadi y de ahí ya entramos Muy bien. a la conversación. Veamos. Senadis informa. ¿Qué hacer en caso de emergencia para personas en situación de discapacidad? Preparación inclusiva en caso de emergencia. Identifica las necesidades especiales de los integrantes de tu familia y coordina la ayuda necesaria ante emergencia. Establece un plan de evacuación en tu hogar considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Identifica las vías de evacuación accesibles para facilitar el desplazamiento de personas en situación de discapacidad. Mantén despejados los accesos de tu hogar para una evacuación más efectiva. Si vives en edificio, considera el tiempo y apoyos para evacuar por escaleras con personas en situación de discapacidad. En tu plan de evacuación, contempla la coordinación con un centro médico en caso de un tratamiento específico. Para una preparación inclusiva ante emergencia, identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. En tu kit de emergencia, incorpora insumos y medicamentos, también copia de recetas médicas e información del tratamiento. Si tienes un animal como servicio de apoyo, considéralo en tu plan de evacuación. Incluye su alimento e identificación en el kit de emergencia.
Si necesitas mantener encendido un dispositivo médico, incorpora generadores portátiles o baterías en tu kit de emergencia. Sí, bien clarito. Este video, que tiene una duración de alrededor de 1 minuto 20 segundos, nos va indicando aquellas condiciones, pero que tienen una planificación previa. Entonces, por eso lo estamos conversando hoy día, Claro. porque si yo tengo una persona en mi familia que tiene algún tipo de discapacidad, primero yo tengo que hacer este plan de seguridad considerándola a ella. Segundo, saber si voy a, como lo dice nuestro video, ¿no es cierto?, requerir de la ayuda de otras personas, porque a lo mejor esa persona va a estar sola en el hogar. Es que eso te iba a decir yo, porque Entonces, hay que hacer ahí- como 3 planes, po. ahí Plan yo le- A, claro, supongo, ahí ¿no? lo que yo necesito es conocer a mis vecinos, saber las personas que están en mi entorno directo o que podrían asistir de forma más rápida a esa persona que tiene el tipo de discapacidad. Es importante, esto se practica en otros países y Chile ahí yo creo que va en proceso a hacerlo, pero también es una recomendación importante quizás para quien lo pueda hacer, que es poner un tipo de señalética, esta misma señalética que usamos en los perfecto, para los automóviles cuando estamos estacionamientos. diciendo que nos vamos a estacionar y es un estacionamiento para una persona Sí. discapacitada. Bueno, en otros países se ocupa una especie de sello que uno lo pone en la vivienda y señala que en esta vivienda hay una persona con discapacidad. Este es un trabajo que nosotros también invitamos normalmente a hacerlo a las juntas de vecinos, a los condominios cuando son edificios, porque como te señalaba, esa persona podría estar sola y Por va a supuesto. necesitar el apoyo de su entorno si es que en su familia. Segundo, y como también lo decía el video, las condiciones especiales que necesita esta persona según su discapacidad. Y importante, que ahí lo vemos en esta gráfica, el contacto con el centro asistencial médico Sí. más cercano. De acuerdo a la zona de la ciudad donde yo estoy, que esto se informe, que hay una persona que tiene discapacidad, por ejemplo. Si necesita, lo decía la gráfica, si necesita, por ejemplo, por una condición de diálisis o de cualquier otra cosa, va a necesitar, por ejemplo, energía, es difícil que alguien salga, por ejemplo, evacuando frente a algún riesgo con un generador eléctrico, pero que sí pueda asistir a un centro de salud que esté en una zona de seguridad que le Claro. pueda brindar lo que Pero, necesita. Irina, ¿qué es lo óptimo? Porque, claro, uno puede vivir, ¿verdad?, con una persona con alguna situación de discapacidad, pero yo estoy trabajando, el hijo está en el colegio, en fin, y esa persona está sola. Esa persona sola, ¿tiene que esperar a que alguien vaya a su ayuda o tiene que tratar de evacuar por sí sola? Si no puede evacuar, ¿qué hace? O sea, Si lo tú que no, vives en un departamento en el piso 9 y hay un incendio, no puede usar el ascensor, esa persona que se traslada en silla de ruedas, o sea, ¿qué hace? por eso señalamos que ahí, por ejemplo, en ese caso del condominio tendría que estar informado el conserje, la administración, el comité y los Claro. vecinos más cercanos, que en ese departamento, por ejemplo, hay una persona que está Claro. en silla de ruedas y que está durante todo el día sola. O sea, ¿por qué? Porque en este caso la familia no podría asistirla ante un caso de incendio. Y incluso algo mucho más importante, que esa persona haya practicado antes, Claro. por ejemplo, poder evacuar por la escalera. Por ejemplo, si un no vidente, por ejemplo, que sepa cómo salir, ¿no es cierto?, desde su departamento y poder acceder a la zona de las escaleras de emergencia. Pero esa persona, vuelvo a preguntar, ¿tiene que esperar a que alguien la asista? Sí, pues Es no que tiene otra. No necesariamente, porque hay que recordar que hay personas, y de acuerdo a cada discapacidad, que Claro. tienen un nivel de autonomía. Entonces, aquellas personas que tienen un nivel de autonomía, como acabo de señalar, podrían hacer esta evacuación por sí solos al recibir una alarma. Pero hay otras personas que sí o sí, por ejemplo, aquellas que están en Necesitan silla de cama. ruedas, que están en una situación de cama, Claro. que sí o sí van Con a discapacidad necesitar. visual, no puede llegar y salir corriendo. No, pero en general la discapacidad visual, yo lo sé Se porque maneja, tengo se un maneja, familiar sí, directo es ahí verdad. que Sí. seguro que nos está viendo Gonzalo, entonces lo vamos a saludar. Ellos en general, por eso te señalo, si practican antes la zona de Sí. evacuación, la vía de evacuación y conocen dónde está la escalera, su evacuación va a ser más óptima. Sí. Claro. Si no la conocen, ¿no es cierto? Que de hecho ahí está como la pregunta que tú estás haciendo. De acuerdo a la discapacidad física, es la condición como Claro. yo voy a tener que evacuar o Claro. como mi familia va a tener que hacer este plan de evacuación. Lo que importa para la gente que está en su casa, y como siempre decimos, es que usted lo haga hoy día. O sea, nos está viendo en la casa, llega a la casa y se diga, oye, en realidad, si mañana Eso. tenemos una emergencia a las 11 de la mañana, ¿quién se va a hacer cargo de Juan Claro, Carlos? Nadie claro. va a poder llegar hasta la casa de Juan Carlos. Entonces, conversar con un vecino, con la junta de vecinos, incluso con lo que acabamos de señalar. Normalmente hay
organizaciones e instituciones que están cercanas que pueden tener esta información. ¿En ningún tipo de emergencia se puede usar el ascensor? En ningún tipo de Ni emergencia. terremoto, ni aluvión, No, ni nada. O sea, hay que recordar que hay 3 cosas que nos van a suceder siempre en una emergencia. El corte de los Energía suministros básicos. Claro. Y eso significa no agua, no luz, No luz, y no comunicación. Entonces, en el fondo, el exponerse a una persona es a que quede atrapada dentro del ascensor, y eso es una segunda, como decimos nosotros, es las segundas emergencias que ocurren después de la primera. Una persona encerrada en un ascensor que no vamos a tener el recurso para poder rescatarlo desde ahí. Ahora, es importante también, Irina, y que también lo vimos en el video, que las personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad, antes de salir corriendo, lleven su kit de emergencia, sus medicamentos, sus dosis, no sé, un diabético, por ejemplo, o una persona que requiere de un medicamento urgente cada ciertas horas, que ande siempre con su bolsito. Sí, esto, como lo hemos conversado, es cada persona que tiene una discapacidad tiene que hacer su plan de evacuación. En ese plan de evacuación, ¿no es cierto?, va a estar su nombre completo, el tipo de discapacidad que tiene, las necesidades especiales que tienen que ser atendidas, la sociabilización y, segundo, la práctica de esto, lo que acabo de señalar. Entonces, en el fondo, si es una persona que necesita, ponte tú, algún medicamento especial, tiene que estar señalado en este plan de evacuación, que en general la recomendación es que la familia lo haga en su casa de una forma escrita y que lo ponga en práctica. O sea, que hagamos el ejercicio, que no hay nadie en la casa y que a lo mejor un vecino va a tener que, o un familiar más directo, llegar a la casa, a lo mejor tomar a una persona que está en silla de ruedas y evacuarla. Si yo vivo en un edificio, yo puedo exigir, por ejemplo, que un conserje vaya a ayudarme, o no lo puedo exigir. Ya. ¿Qué puedo exigir viviendo en comunidad? En comunidad, en general, lo que sí se le puede exigir es que ese condominio tenga un plan de seguridad y un plan de evacuación, y que haya considerado, si es que yo informé al comité, las Ya. condiciones que dispone el condominio para una persona con discapacidad. ¿Ya? Pero en general son responsabilidades de las familias. Ahora, por ley, el condominio tiene que tener un plan de evacuación, considerando no solo, y como lo vemos hoy día, tanto en las instituciones públicas como privadas, no solo considerando a las personas que están en condición de no discapacidad, sino que a las personas que tienen un tipo de discapacidad. Irina, ¿qué revisemos es eso. Bueno, aquí tenemos una guía general, esta es la más práctica, ¿no es cierto?, para la preparación de emergencias para personas con discapacidad. Primero, ¿no es cierto?, el comportamiento. Es decir, cómo creemos nosotros que la persona que tenemos en nuestra familia con un tipo de discapacidad va a reaccionar a un tipo de emergencia. Porque hay que recordar que puede ser que nunca haya estado expuesto a ese tipo de emergencia, claro. ya sea un incendio, un terremoto, un tsunami, un aluvión, qué sé yo. Entonces, primero partimos por la condición emocional, que se acuerdan que esto no es Sí. muy distinto de lo que nos ocurre en la normalidad. Cuando Eso te iba a decir yo. nosotros le entregamos Eso te iba a decir. una comunicación a una persona como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Decimos, lo primero que usted tiene que hacer es mantener la calma. Claro. Y lo primero que hacemos es... Claro, Gritar, porque desde ese inicio las decisiones que yo voy a tomar, ¿no es Sí. cierto?, son las más importantes. Segundo, ¿no es cierto?, que dice mejora, pero que en el fondo es lo que estábamos conversando recién, es que yo pueda hacer un plan de prevención, de mitigación, de capacitación, ¿no es cierto?, y de evacuación y de contingencia ante distintos riesgos, porque como dijo Susana, por ejemplo, si yo vivo en un edificio y estoy en el piso 9 y tengo un incendio, voy a hacer un plan de evacuación que va a tener ciertas medidas. Pero si yo estoy en ese mismo piso 9 y lo que tengo en verdad fue un terremoto y con a lo mejor una alerta de tsunami posterior, pero estoy en el piso 9 y mi edificio tiene evacuación vertical, no necesito salir y me voy a quedar ahí. Ok. Entonces, hacer este plan de prevención, de mitigación y de evacuación y sociabilizarlo con los integrantes de la familia es importantísimo. Y ahí, como decíamos, usted puede ocupar las herramientas que están disponibles en las instituciones del Estado, que son ONEMI y CENADIS en este caso, Claro. para el tema. Es importante la organización familiar. Es que es la Sí. base. Yo creo que en general las personas que conviven con una persona con discapacidad, como yo señalaba, ya tienen una práctica. Lo Sí. que pasa es que normalmente nosotros, o a veces las familias, no hacen el ejercicio de practicarlo. Lo que nosotros estamos diciendo en esta ocasión es, por favor, usted practíquelo, ocupe la red de apoyo. Normalmente nos olvidamos que existen redes de apoyo. Por ejemplo, recuerdo, y hay un trabajo, por ejemplo, que hace ahí una escuela que
que tiene niños con Ya, temas de sí. discapacidad mental, donde, por ejemplo, la cantidad de tías no sirve para evacuar a estos pequeños Claro. ante una situación de emergencia. Entonces ellos hicieron una red de apoyo con las personas que viven cercanas al Ah, mira, qué establecimiento bonito, bueno. y con los apoderados que viven más Buenísimo. cerca. Entonces, Claro. ese tipo de prácticas yo las puedo hacer si ya tengo el plan, si ya identifiqué que a lo mejor tengo 50 niños y como tengo 50 niños y somos 10 tías, nunca vamos a poder sacar, ¿no es cierto?, a estos 50 niños. Entonces necesito una red de apoyo que me colabore. Entonces, al final, si uno va viendo esto, tiene que ver mucho, como tú decías, Nancy, con lo social. Por eso decimos, si hay una junta de vecinos cercana y identifica y le ponemos un sello a esta casa, estamos trabajando incluso con el concepto de inclusión, porque esta persona no es distinta de cualquiera de nosotros que también merece seguridad ante una Gracias. emergencia. Ahora, Irina, en una empresa, por ejemplo, ya que ahora está la nueva ley de inclusión, donde que tiene que haber un porcentaje, ¿verdad?, de trabajadores con determinado tipo de discapacidad. También las empresas tienen que tener su plan de acción y necesariamente incorporar y asegurar que estas personas puedan evacuar correctamente. Así es, la empresa tiene que tener Ellos pueden tiene, exigirlo. sí, tiene que tener la vía de evacuación para esa persona que tiene una discapacidad, Claro. tiene que tener el punto de encuentro considerando a esta persona, lo mismo que acabamos de decir, si es una persona, por ejemplo, que está en silla de Claro. ruedas, Sí. a lo mejor va a necesitar, porque está en un escritorio sentado y pongamos que está en un segundo piso y hay que evacuarla al primer piso, Claro. entonces a lo mejor la primera evacuación es con asistencia de dos compañeros de trabajo más cercanos que lo puedan, ¿no es cierto?, tomar en brazos. Es importante en la gráfica que veíamos delante que siempre a una persona que tiene una discapacidad, primero yo le hable antes de tomar la acción. Claro. Que eso es lo que claro. normalmente nos ocurre a quienes no tenemos... Llegamos y disponemos Sí, de la no persona y la tenemos una agarramos discapacidad, como- entonces como que cuando le dicen a una persona, por ejemplo, que no es evidente, por eso decía yo que iba a poner como Claro. ejemplo a Gonzalo, entonces tomarlo y decirle ya, para allá. No, tú tienes que decirle a la Claro. persona, Vamos a ir ¿sabes para qué? acá, porque Vamos es a más seguro, dirigirnos claro. hacia Sí. hacia la zona, hacia el sector qué derecho, importante que es una eso. zona que es más segura, Sí. porque esa persona que tiene la discapacidad necesita nuestra orientación. Exacto, con No, una no es, angustia, no es un imagínate, objeto no, necesariamente. po. Entonces ahí también hay un concepto de la comunicación que se debe tener con esta persona, sobre todo porque ella tiene una condición distinta a la mía. Las personas de la tercera edad que no necesariamente están en alguna situación de discapacidad, pero sí tienen cierta dificultad para movilizarse, también se tienen que considerar de un modo especial. Sí, ¿Se les da prioridad? Los planes de seguridad siempre consideran como tres públicos más vulnerables, Claro. por decirlo de alguna forma, porque van a necesitar asistencia de terceros. Tenemos los adultos mayores, Claro. los infantes y las personas con mujeres discapacidad. Ay, las mujeres embarazadas, ¿no? Como antes salían en los botes, mujeres embarazadas de niños. Antes primero, pero en general estas tres personas se consideran como vulnerables en el concepto Claro. de que necesitan una atención especial. Si yo, como lo hemos conversado muchas veces acá, tengo un adulto mayor que a lo mejor se desenvuelve por sí mismo, pero toma algún medicamento, camina más lento, efectivamente va a necesitar asistencia de otra persona. Y eso yo lo hago al identificar cuando estoy haciendo el plan familiar en mi casa, de que tengo un abuelito de 70 años, por lo tanto, y su movilidad no es del 100%, es del 60%, por lo tanto, él va a necesitar asistencia. Y obviamente en el kit de emergencia van a tener que estar, a lo mejor si usa pañales, sus pañales, Claro. si usa medicamentos, sus medicamentos, lo que acabamos de decir, si tiene un carnet que esté cercano Sí. al consultorio, ¿no es cierto?, al CESFAM más cercano o al centro de salud hospitalario que esté más cerca. Esto exactamente es lo mismo que hoy día lo estamos dirigiendo a las personas con discapacidad, porque hay países como Ecuador. En Ecuador, bueno, Ecuador con el tema de los riesgos es un muy buen ejemplo para nosotros porque tiene hartas cosas que nosotros aún no aplicamos, pero por ejemplo ellos tienen este tema muy, muy avanzado. Claro. Hay que señalar sí que desde que se creó el Senadis y se trabaja en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencia, estos temas se han ido poniendo sobre la mesa y hoy día incluso existe un manual de acción en conjunto entre estas dos instituciones públicas. Es que yo creo que ese es el punto, Irina, conversar sobre el tema, planificarlo, establecer ahí un orden, ¿verdad? Como lo estábamos viendo en las láminas, ya dejando instalado el tema ahí también. Es importante. Sí, es importante. Entonces, ahí, la invitación de hoy día es a todas aquellas personas, instituciones, oficinas, organizaciones sociales que tengan una persona con discapacidad, hacer un plan de seguridad y un plan de emergencia que considere a esta persona en las condiciones más críticas. Póngase en el peor escenario de qué haría usted con su familiar o con la persona que integra este grupo de trabajo o social en un minuto de emergencia.
Muy bien, Muy pues clarita, bien, la Irina. súper Me clara. gusta mucho este espacio porque así uno aprende, hay cosas que uno ni siquiera se pone mucho en el caso, así que siempre es bueno estar preparado. Oye, antes de irnos, nos queda un observación. minutito, antes de irnos me gustaría, Irina, hacerte una pregunta. ¿Cómo va el tema de Leopoldo? Mira, el tema de Leopoldo en el condominio Punta de Diamante está en juicio hace un año, pero hoy día lamentablemente se comunicó un vecino con nosotros que le están cruzando multas a él por tener un gato. Multa de 3 UTM, que son alrededor de 138.000 pesos. No te puedo creer. Y también señalar que otro condominio del sector de Antonio Popín también tomó contacto con nosotros Sí. porque también desde ese condominio el comité, sin hacer la encuesta mínima a los residentes, está tratando de expulsar a 2 animalitos que viven en esa Eso es lo que Ay, me qué rabia. produce incoherencia, Entonces, ¿cierto? Estamos armando qué una ley de rabia, tenencia oye. responsable, O sea, por el otro lado... El Estado de Chile, lo que a mí me molesta y Ay, lo digo con cera, acción, oye. que el Estado de Chile aprueba una ley de tenencia responsable, como es la ley Cholito, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos a grupos cerrados tratando de imponer su concepto. Bueno, suerte en todo, pues ahí. No, ahí yo creo que Oh. nos vamos a estar viniendo a visitar, Sí. pero con el grupo de los aperrados, como le claro, decimos por nosotros, supuesto. porque es un tema social que además se da en otra. Nosotros ayudamos a 2 otros personas en 2 condominios distintos y a ellos les fue mejor que nosotros y ellos ya están con sus perritos felices. Ay, qué Entonces, bueno. es disposición en general Sí, de las personas que están exacto. en la administración. Mira, de lo los vamos a edificios. conversar, Irina. Un espacio diferente, ¿ya? Ajá. Ya, pues. Nos Besitos. vamos, Susanita. A las 2, Ya, las quiero. chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Camino a casa, acompáñese con toda la información de su programa social. Cuento contigo a la hora del taco. Cuando la lluvia no deja ver y los caminos van a ningún Cuento contigo. Unidos hacemos más.